Buenos días. Esta es la clase número 3 del módulo 5 del curso Química Biológica Avanzada para investigadores del área biomédica. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos las hormonas tiroideas y la hormona de crecimiento. Como ya hemos visto, el hipotálamo produce hormonas liberadoras e inhibitorias que actúan sobre la hipófisis para que éstas produzcan hormonas que en algunos casos actúan directamente sobre la célula blanco y en otro caso actúan sobre alguna glándula intermedia. En esta clase nos enmarcaremos en el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo y en el eje hipotálamo-hipófisis-hormona de crecimiento. Con respecto al eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo, es un sistema donde el sistema nervioso produce la hormona liberadora que actúa sobre la hipófisis, esta produce una hormona trófica que actúa sobre la glándula tiroides y la glándula tiroides es la que finalmente produce las hormonas que va a actuar sobre el target, modificando, como sabemos, algunas variables del espacio extracelular y todo pondrá de alguna manera retroalimentación negativa. En el caso de la hormona de crecimiento, de la misma manera tenemos hormonas liberadoras que actúan sobre la hipófisis, pero en este caso también se conocen hormonas inhibitorias. Al liberarse la hormona de crecimiento, su efecto es directo sobre las células target, aunque vamos a ver también que puede actuar sobre algunos órganos o células produciendo una hormona secundaria. Entonces comencemos con el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo. Esto es lo que acabamos de decir. Entonces el hipotálamo produce una hormona liberadora. Esto se conoce como hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona es liberada por el hipotálamo a partir de un precursor y es un péptido de 3 aminoácidos. Este péptido de 3 aminoácidos, al ser secretado en la sangre, actuará sobre la hipófisis, particularmente en las células tirotropas, a través de receptores asociados a proteínas GQ, es decir, a fosfolipasa C. Y ante este estímulo, las células tirotropas producirán TSH, que es la hormona que estimulará, como veremos más adelante, a la glándula tiroides. Este péptido es inactivado a través de una enzima que se llama TRH, Degradating Enzyme, o sea, enzima degradadora de hormona liberadora de tiroides, que rompe este tripéptido liberando un aminoácido de extremo carboxilo terminal y dejando un dipéptido. Ante la acción de TRH dijimos que se produce TSH. TSH es una proteína que, como vemos acá, es un dímero formado por una cadena alfa y una cadena beta con un determinado número de aminoácidos que no es lo más importante. La cadena alfa proviene de un precursor y se conoce como CGA, y la cadena beta proviene de otro precursor con su respectivo péptido señal. Es importante remarcar acá que la cadena alfa es una cadena que es inespecífica y que se la vamos a encontrar en otras proteínas como son la LH, la FSH y la gonadotrofina coriónica humana. En cambio, la subunidad beta es la específica y que hará sus efectos. Acá vemos en un esquema un poco más complejo el hipotálamo que libera TRH, donde el frío es uno de los estímulos para la producción de TRH que actúa sobre hipófisis y esto libera, como dijimos, el dímero de TSH formado por cadena alfa y beta. La cadena beta la que tiene especificidad por el receptor que se encuentra en la membrana de las células foliculares de la tiroide. Este receptor actúa a través de proteínas G triméricas de tipo GS, por lo tanto activa denidlato ciclasa y aumenta los niveles de AMP cíclico produciendo un estímulo a la proteinquinasa A. Esta proteinquinasa A, como veremos más adelante, produce una serie de pasos que terminan aumentando la producción de una proteína que se vuelca al coloide de la glándula y que se denomina tiroglobulina. A su vez, la acción de TSH va a estimular básicamente dos enzimas, la tiroperoxidasa y la dual oxigenasa, que se encargan, con la presencia de peróxido de hidrógeno, de incorporar iodo a la molécula de tiroglobulina, formando estructuras que se conocen como monoiodotironina, diiodotirosina, T3 y T4,
que están dentro de la cadena de tiroglobulina y son secretadas ante el estímulo de TSH. T3 y T4 tienen receptores en el hipotálamo, lo que va a producir un proceso de retroalimentación. Es importante, como veremos más adelante, que todo este proceso necesita ioduro, que es captado desde la sangre e incorporado a la tiroglobulina. Acá vemos lo que sería la cuestión nutricional y la absorción del ioduro. El ioduro lo encontramos en nuestros alimentos y debe ser incorporado en el orden de 150 microgramos de ioduro por día. Cuando llega al tubo digestivo se absorbe y pasa a la sangre. En la sangre una gran parte de ioduro es transportado por proteína y lo que se encuentra libre por ser un ion de bajo peso molecular filtra por riñón y se excreta por orina. Pero lo que no se excreta por orina es captado por la célula tiroide a través de un cotransporte con sodio, con un sodio ioduro symporte, es un mecanismo de transporte activo secundario. Como vimos recién, ese ioduro es incorporado dentro de la tiroglobulina, que es una proteína del coloide, y ante la acción de TSH es incorporada y fraccionada esta proteína generando T3 y T4. T3 y T4, ya veremos, son dos hormonas tiroideas que tienen efectos. La hormona T3 se une con menos afinidad por una tiro binding globulin, una globulina ligadora de hormonas tiroideas, mientras que T4 se une con más afinidad. Que T4 se una con más afinidad a tiroglobulina determina que tenga, por lo tanto, menos disponibilidad para unirse a los receptores intracelulares, y T3 al revés, como tiene menos afinidad por la globulina, se unirá con más avidez con el receptor intracelular, teniendo más efecto. Acá vemos las estructuras básicas de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas se sintetizan sobre una proteína, pero básicamente sobre el aminoácido tirosina que podemos ver acá. A partir del aminoácido tirosina se forma en primer lugar una estructura que se conoce como tironina, que si podemos ver es la tirosina a la cual se le agrega una porción más de tirosina. A esta estructura de tironina se le pueden poner 4 iodos en la posición 3, 5, 3' y 5', estructura que se conoce como 3,5, 3', 5' tetraiodotironina o T4. Si falta el iodo en la posición 5', se conoce como triiodotironina o T3. Y puede faltar el yodo en la posición 5, y en este caso se llama T3 reversa, y es una estructura que, si bien tiene 3 iodos, no tiene prácticamente actividad. Acá vemos una estructura de las hormonas tiroideas que es utilizada para el mecanismo de excreción. En el oxidrilo del segundo núcleo aromático se puede unir un grupo sulfato, formándose el sulfato de 3,5, 3', 5' tetraiodotironina, o bien sulfato de T4. Entonces las hormonas tiroideas principales son T4 y T3, que ya veremos cómo es el metabolismo de ellas. Acá vemos nuevamente, un poco más complejo, el mecanismo que vimos antes. Como dijimos, hipotálamo produce TRH, que a través de receptores ligados a fosfolipasa C estimulan las células tirotropa la producción de TSH. TSH va a actuar sobre el receptor, que actúa básicamente por proteína G trimérica del tipo GS, estimulando pKa. El estímulo de pKa lleva a estímulos nucleares, en los cuales se estimulan y activan ciertos factores nucleares que actúan sobre el ADN, produciendo la síntesis del monómero de tiroglobulina, que luego se forma el dímero, que es la proteína activa y que es volcada al coloide. La tiroglobulina es una proteína enorme con una gran cantidad de tirosinas, y bueno, por acción de pKa se estimulan dos enzimas, como dijimos, la tiroperoxidasa, que oxida a las tirosinas, y la dual oxigenasa, que produce el peróxido de hidrógeno. Con el aporte de ioduro, que viene del citoplasma, luego de haber sido incorporado desde la sangre por el cotransporte sodio-ioduro, es incorporado acá con un contratransporte con cloruro, y este ioduro, en presencia del peróxido de hidrógeno y la acción de la tiroperoxidasa, es incorporado formando estructuras que se conocen como T3, T4 y MIT y DIT, que son estructuras con 1 y 2 iodos únicamente. Cuando la tiroide es estimulada por TSH, esta tiroglobulina que ha incorporado ioduro es hidrolizada
y pasa al citoplasma de la célula folicular las estructuras como tiroglobulina, MIT, DIT, T3 y T4. Hay una iodotirosinasa en los lisosomas que saca ioduro y que es reciclado a alguna de las estructuras, dejando en libertad T3 y T4 que son secretadas a la sangre. El carácter hidrofóbico hace que estas hormonas tengan proteínas transportadoras, entre las que tenemos la globulina ligadora de hormonas tiroides y la transtirretina. Son dos proteínas transportadoras que llevarán la hormona para la acción sobre sus tejidos blancos. Existen numerosas patologías de origen genético descritas, que analizaremos algunas simplemente para entender la filosofía del análisis. Por ejemplo, el hipotiroidismo central es una patología en la cual hay un déficit a nivel del hipotálamo de producción de TRH. Al haber bajos niveles de TRH, las células tirotropas no responderán, por lo tanto tendremos bajos niveles de TSH y por lo tanto no tendremos acción sobre el receptor. Al no haber acción sobre el receptor, no se estimulará todo el proceso formador de T3 y T4 y por lo tanto tendremos una disminución de T3 y T4. Por esta razón hablamos de un hipotiroidismo central. Otra enfermedad interesante es la enfermedad de Graves, en la cual se encuentran anticuerpos antirreceptor de TSH. En esta enfermedad el receptor está atacado, por lo tanto al haber un ataque del receptor por parte de anticuerpos, no puede haber estímulo de TSH. Al no haber estímulo de TSH no se producirá todo este fenómeno y por lo tanto tendremos bajos niveles de T3 y T4. Al haber bajos niveles de T3 y T4 no existirá retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, por lo tanto al no existir esta retroalimentación tendremos elevado TRH y TSH, pero con bajos niveles de T3 y T4, debido a que el sistema está cortado en esta posición. Veamos una más, pero todas tienen razonamientos similares. Por ejemplo, una patología conocida como hipertiroidismo gestacional familiar se caracteriza por un receptor de TSH que tiene una mutación que lo hace constitutivo, es decir, que siempre está activado, por lo tanto, hay un estímulo para la producción de hormonas tiroides. Al haber un aumento de las hormonas tiroides, esto van a producir retroalimentación sobre el hipotálamo, determinando bajos niveles de TRH, que al haber menor estímulo de las células tirotropas tendremos descenso de TSH. Pero en este caso, aunque tenemos disminuido TRH y TSH, tenemos aumentado T3 y T4, y por eso hablamos de un hipertiroidismo. La desvinculación entre bajos niveles de las dos hormonas estimulantes de tiroides, la elevada concentración de hormonas tiroides, se debe a que el receptor tiene una acción constitutiva estimulante. Todas las patologías cuyos nombres se encuentran en los recuadros amarillos se pueden analizar de manera similar. Si se encuentra una cruz es porque falta la enzima que cataliza el proceso. En cambio, cuando encontramos un signo más es porque esa enzima o proteína se encuentra estimulada. Acá vemos el catabolismo y la activación de las hormonas tiroides. En este punto del cuadro vemos T4. T4 es una de las hormonas tiroides y podemos ver que tiene diferentes acciones. A nivel de los tejidos se encuentra una enzima conocida como iodotironina desiodinasa 1 o 2, o bien conocido como tiroxina 5' desiodasa. Esta enzima lo que hace es sacar el iodo de la posición 5', transformándola en T3. Como vimos, T3 tiene más actividad que T4, por lo tanto, la acción de esta enzima, el efecto que tiene es potenciar los efectos de las hormonas tiroides. Por eso, sobre esta enzima actúan todas las drogas hipotiroides como el carbimazol, metimazol, tiurea, tiuracilo y metiltiuracilo. Luego, una desaminación y una descarboxilación sobre T3 cortan a la molécula en esta posición, sacándole el grupo amino, el grupo carboxilo, por eso una desaminación y descarboxilación, y forman una estructura que es similar, pero que tiene acá un grupo acetato, por eso el nombre es ácido. 3,5,3', triiodo tiroacético, o conocido como TRIAC, es un producto de menor actividad y de excreción. La misma desaminación y descarboxilación actúa sobre T4, cortando la molécula y formando
lo que se conoce como TETRAC o ácido 3,5' tetrayodo tiroacético. Otros mecanismos de excreción y eliminación de las hormonas es a través de la unión de ácido glucurónico con una enzima glucuroniltransferasa. Como podemos ver acá en el oxidrilo del segundo anillo se une un ácido glucurónico que por la gran cantidad de oxígeno le aumenta el carácter hidrofílico a T4, formando el glucurónido de T4 que puede ser excretado por las vías que excretan agua, como puede ser la vía biliar y la vía urinaria. También puede aumentarse la solubilidad a través de sulfotransferasa, que' el fosfadenosilfosfosulfato, que es una molécula dadora de sulfato, le coloca en el oxidrilo de posición 4' un grupo sulfato, y por los oxígenos y la carga negativa aumenta su solubilidad. También existen enzimas que quitan actividad a T4, por ejemplo, la T4 que tenía 4 iodos puede ser tomado por una enzima que es la tirosina 5-desyodasa, que saca el iodo ahora, pero de la posición 5, formando la T3 reversa. T3 reversa, si bien tiene 3 iodos, igual que T3, al faltarle el iodo de la posición 5 tiene muy baja actividad. Si luego sobre esta actúa la 5-desyodasa, que saca el iodo acá, forma T2, que es un producto aún de menor actividad. También puede formarse T2 por la eliminación del iodo en posición 5 de T3. Acá vemos algunas drogas para tratar el hipo y el hipertiroidismo. En primer lugar, veamos la del hipotiroidismo. Acá vemos dos estructuras que son exactamente iguales, son hormonas T4, salvo que una de ellas se conoce como levotiroxina, y que es, con respecto a la dextrotiroxina, que es la hormona natural, químicamente son exactamente iguales, y la única diferencia es en la isomería óptica que tiene el carbono número 2. Como podemos ver acá, esta es una forma de expresar la isomería de un carbono asimétrico que se ha estudiado en los primeros módulos de este curso. Entonces, estas dos estructuras son exactamente iguales. La levotiroxina en general se administra al estado de sal, como podemos ver acá, teniendo mayor solubilidad, y por su estructura puede ser administrada por vía oral. La diferencia es que sobre los receptores de hormonas tiroides actúa de la misma manera, pero el hecho de que sea una levotiroxina tiene una vida media más larga. Las drogas antitiroides, como vimos, actúan a diferentes sitios. Uno de los sitios es a nivel de la 5' de yodasa, pero también actúan a nivel de la enzima tiroperoxidasa y dual oxigenasa, inhibiéndola y disminuyendo la acción de las hormonas tiroideas. Una de ellas, por ejemplo, podríamos empezar por acá, es la tiourea, cuya estructura, que son dos nitrógenos unidos a un carbono con azufre, podemos ver que se repiten en todas estas estructuras: nitrógeno, carbono y azufre, nitrógeno, carbono y azufre. Todas estas estructuras, como el metimazol, el propiltiuracilo, metiltiuracilo, actúan inhibiendo de alguna manera la producción o activación de las hormonas tiroides. Pasemos ahora a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, la vamos a llamar GH, es producida por las células somatotropas de la hipófisis y puede ser estimulada por la hormona liberadora de GH producida por el hipotálamo, o bien inhibida por la somatostatina. Esta hormona hormona de crecimiento, somatotrofina, va a actuar sobre células blanco produciendo sus efectos. Acá tenemos nuevamente el eje y veamos cómo se produce. Acá tenemos el hipotálamo. A partir de un precursor se genera el GHRH, que es un péptido de 44 aminoácidos que sale a circulación y actúa sobre las células somatotropas, estimulando la producción de GH a través de receptores de factor liberador de hormona de crecimiento que actúa ligado a GS. Por el otro lado, las mismas células somatotropas tienen receptores para la somatostatina. La somatostatina también es producida por el hipotálamo a partir de un precursor y puede generar una estructura de 28 aminoácidos o de 14 aminoácidos. Independientemente de su estructura, la somatostatina en sangre va a actuar sobre los receptores
de somatostatina de tipo 3 y tipo 5 que se encuentran en las células somatotropas. Estos van a producir efectos inhibitorios en la producción de GH, y los efectos lo hacen a través de proteínas G trimérica del tipo GI, mientras que acá era GS. O sea que GHRH lo que hace es aumentar los niveles de AMP cíclico, mientras que somatostatina los disminuye. La somatostatina, importante recalcar que no es una hormona específica de hipotálamo y de hipófisis, sino que también tiene receptores y es producida también por otras partes de nuestro organismo, como sea en el aparato digestivo. A nivel del estómago tiene receptores de tipo 4 y que también por proteínas de tipo GI inhibe la producción de una hormona que produce el estómago, que es la gastrina. Y a nivel de los islotes de Langerhans, a través de receptores de tipo 1 y 2, inhibe la producción de insulina y glucagón. Importante recalcar, ante situaciones donde haya un exceso de producción de hormonas de crecimiento, la somatostatina sería efectiva en disminuirla. Una droga como el octreotide es una droga que, al actuar sobre estos receptores, produce una disminución de hormona de crecimiento. Acá vemos básicamente la producción de GH. GH se produce, como dijimos, por las células somatotropas, estimulada por GHRH o inhibida por somatostatina. La liberación del factor liberador hipotalámico de hormona de crecimiento es estimulado por algunas situaciones, como la hipoglucemia, que puede ser causado por el ayuno, la presencia de aminoácidos, especialmente por ejemplo la arginina tiene un efecto estimulatorio importante, y la disminución de los ácidos grasos libres en sangre. Contrariamente, la inhibición de hormona de crecimiento se va a llevar por somatostatina, y esta es estimulada por los ácidos grasos libres, el aumento de ácidos grasos libres y la hiperglucemia. Una vez que la hormona de crecimiento se libera, tiene proteínas transportadoras conocidas como proteína transportadora de hormona de crecimiento, y va a poder actuar sobre receptores haciendo diferentes efectos. En general, en tejidos blandos actúa a través de receptores de tipo JAK-STAT, y lo que estimula son, como se liberaron ante hipoglucemia, estimula vías metabólicas relacionadas al aumento de la glucemia y también a la síntesis proteica. Entonces estimulamos la gluconeogénesis hepática e inhibe la glucólisis y el ingreso de glucosa a la célula. Por otro lado, estimula la captación de aminoácidos, la síntesis de ARN, la síntesis de proteína y la lipólisis, dando respuesta a la disminución de los ácidos grasos libres. Por otro lado, la hormona de crecimiento puede actuar sobre receptores que se encuentran en otros tejidos, generando una proteína que se conoce como somatomedina o insulin growth factor 1 o factor insulinosímil 1. Este factor va a actuar sobre tejidos duros y cartílago, estimulando su crecimiento, o sea que sería una acción indirecta de hormona de crecimiento. Acá vemos en algún detalle el mecanismo de acción de GH sobre el receptor. El receptor, como dijimos, de hormona de crecimiento es un receptor que tiene una proteína quinasa extrínseca conocida como JAK. Cuando la hormona de crecimiento llega, el receptor 1 se dimeriza, JAK se une y se activa, haciendo básicamente dos cosas. Por un lado, produce la fosforilación de la proteína STAT, que al fosforilar se forma un dímero que se dirige al ADN y estimulará o inhibirá la transcripción de ciertos genes para la síntesis proteica y la estimulación de los procesos que dijimos. Pero por otro lado, es capaz de estimular la ubiquitinación del receptor y su degradación, lo cual es razonable. Si tenemos mucha GH, habrá mucho JAK, y para que su efecto no se desborde, el receptor será degradado. Por otro lado, hay una proteína conocida como ADAM7, que es una proteasa que corta al receptor y deja este receptor soluble, y es lo que actúa como proteína transportadora. El GH, cuando está unida a esta proteína transportadora, es como que potencia la acción, y por lo tanto la unión de GH al receptor lo que va a hacer es, como vemos acá, inhibir ADAM7. Acá vemos algunas patologías sobre el esquema que vimos anteriormente. Por ejemplo, tenemos la deficiencia de GH de tipo 2A y G de 1B, que son déficit en la producción. Tenemos el síndrome de Kowarski, en el cual hay una GH inactiva que circula por sangre. Hay insensibilidad parcial a GH que se debe a o el síndrome de Laron, que se debe a una inactivación
del receptor de hormona de crecimiento. Brevemente veremos el IGF-1, que dijimos que es una proteína producida por algunos tejidos ante la acción de hormona de crecimiento. Se produce a partir de un precursor importante, tiene 69 aminoácidos, y lo importante que tiene IGF-1 que puede unirse a los receptores de IGF-1, pero también puede unirse a los receptores de insulina de los tejidos. Por eso se conoce como factor insulinosímil. Tiene varias proteínas transportadoras, algunas de ellas aumentan la vida media y otras producen efecto inhibitorio sobre la acción de IGF-1. Y las acciones de IGF-1 básicamente son estimular la osificación, el desarrollo muscular, el consumo de glucosa, cuando lo hacen a través del receptor de insulina. Y también inhibir la apoptosis, favoreciendo el crecimiento.